Buenas noches. Antes de desarrollar el tema, quisiera contextualizar el por qué estoy haciendo este video. Cuando yo era infante, mi abuela, que por cierto era analfabeta, constantemente nos hacía referencia a la radio como la autoridad en información. Es decir, ella nos decía, en la radio dijeron que es muy bueno tomar agua hervida. En la radio dijeron que X cosa, ¿sí? Entonces ella lo daba por sentado como correcto y cierto y era su fuente de información. Durante mucho tiempo, yo siempre creí que lo que decía la radio, lo que decían los periódicos, lo que decía la televisión y lo que decían los libros era cierto y era correcto, por la propia influencia de mis mayores que así me lo decían, ¿no? Esa creencia la mantuve durante mucho tiempo, hasta ya bastante entrada en mi adolescencia y a punto de ser adulto, y la inocencia la perdí en un mitin priista, en un mitin del candidato a gobernador Víctor Manzanilla Schaffer, cuando yo tenía que pasar por el Parque Central de Mérida, el que se encuentra en el mero centro de la ciudad, y había un mitin de este priista. Había muchísima gente, evidentemente muchos acarreados, y yo estaba pues un poquito curioso porque para empezar me estorbaban para pasar. Yo quería seguir mi camino, pero había mucha gente. Y por otro lado, pues viendo cómo se hacía un mitin, yo estaba parado en una de las esquinas del parque, que los tres de las esquinas hasta ahorita tienen puestos de periódicos y puestos de revistas. Y el señor del puesto de periódicos y de revistas tenía una televisioncita portátil. Casualmente o adrede estaba él sintonizando la transmisión por televisión, por Televisa, del mismo meeting, ¿sí? Entonces yo tenía en vivo el meeting y por televisión lo que estaban transmitiendo del meeting. Lo que sucedió me dejó choqueado el resto del día. En la vida real, yo estaba viendo cómo gran parte de los asistentes abucheaban al candidato, lo maldecían, lo insultaban y demás. Pero si volteaba tantito la vista y veía la transmisión en televisión, cuando hay mucho ruido de la gente suena como cuando ves un partido de fútbol que suena como avispero, como no se nota la definición de cada una de las palabras de cada quien porque hay mucho ruido, muchos gritos y se distorsiona, se suena como un zumbido. Pero el locutor de Televisa Yucatán, mencionaba, y aquí el pueblo alabando al candidato y se escucha el apoyo. Y yo quedé, insisto, con un shock, decir, no mames. O sea, para ese entonces, insisto, los medios de comunicación eran la parte más firme del conocimiento que yo tenía. O sea, yo pensaba que siempre decían la verdad y siempre tenían razón y era la ley. Y entonces, pues obviamente caí en cuenta de golpe y porrazo de la forma en que los medios pueden manipular la verdad. Y en ese entonces que no había internet, pues engañar a gran parte del pueblo, o por lo menos si no lo engañaban, por lo menos sí mentirle, ¿sí? Bueno, la razón de este video es para dar un ejemplo de lo que me acaba de pasar la noche de antenoche y el día de ayer, con respecto a una información que salió publicada. Normalmente no sintonizo imagen, televisión, pero por alguna razón caí ahí en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, que presentó una nota del periodista David Páramo. Quiero que lo vean y ahorita lo vamos comentando punto por punto.
De Tabasco para el mundo, Rocío Nale ahora ya es famosa a nivel mundial. No por inteligente, no por buena negociadora, no por hacer las cosas bien. Hoy en la reunión de la OPEP se ganó venir al pizarrón del Paz. Es total y absolutamente absurda esa mujer. Mire, si producimos 1.8 millones de barriles diarios a $20 por barril, 36 mil millones de dólares entran a las arcas del gobierno. ¿Qué pasa si producimos menos, pero sube el precio? Vean nomás, vean nomás. Así de sencillo. 48 mil millones de dólares. Explícame esa última cifra. Porque sube el precio, produces un poco menos, pero ganas en el precio. Es de matemáticas de secundaria. Pero resulta que Rocío Nale, creo que estaba en una marcha cuando pasó primero de secundaria, que estaba en un movimiento, no sé, o estaba leyendo el diario del Che Guevara, porque es demasiada ideología y poca razón. 23 países y México se reúnen, son los miembros del OPEP Plus. El acuerdo era vamos a disminuir la producción de petróleo. Y llega Rocío Nale y dice, ¿qué? No, nosotros no. Y luego, no, es que nosotros producimos 1.9 millones de barriles y todos, no. Produce México 1.75. Les trató de salir con lo de los otros datos, que eran unos corruptos, las mismas, pero esas ahí no funcionan. Porque los 23 saben como, el más tonto de esos 23, sabe como 57 mil veces más que ella. Entonces, cuando ya no pudo, decía, no, es que hay que recortar 400 mil barriles le estaban pidiendo. Y sí se levantó y se fue. En un acuerdo de 10 millones. Como si fuera pleito entre Jacob Polensky y Ramírez Cuellar, se levantó y se fue. Como si fuera asamblea de Morena de pueblo. Ni siquiera de ¿Y la qué nación. sigue? ¿Qué sigue? Que hoy sube un tuit que dice que México ofrece 100 mil barriles. Estamos hablando de 10 millones de barriles. Sí, estamos hablando de 10 millones de barriles. Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, cada uno 2,5 millones de barriles. ¿Y México 100 mil? Le están pidiendo 400. No, ya vamos a ceder. Porque además los otros 23, cuando 23 están en un sentido y tú estás en el otro, lo más probable es que el equivocado seas tú. Entonces es un drama a nivel mundial. Ya no tenemos solo nada de los mexicanos. Es el hazmerreír de la industria petrolera. Lo malo es que cuando eres... porque además nos amenazó, dijo, no, ya no queremos ser del OPEP Plus. Ahora ya nada más queremos ser observadores. Señora, usted vino y se sentó aquí como parte del OPEP Plus, no se puede cambiar. Un desastre, un sainete, dirían algunos, un cabaret. La contundencia de los comentarios de David Páramo, lo primero que me genera es decir, oye, tiene razón, ¿no? O sea, ve la forma tan segura de lo que dice y el planteamiento que hace a los que tenemos un poquitito de economía, pues dices, ok, sí, está en lo correcto, ¿sí? Sin embargo, es tan incisivo y tan agresivo con la secretaria Nale que pues enseguida se enciende un foquito amarillo que te dice, pudiera ser solamente su estilo o pudiera ser algún tipo de ardor que tenga, pero en fin, su forma de decirlo hace que enseguida tengas duda de la veracidad de lo que está comentando. Sin embargo, insisto, nunca veo ese noticiero, y dije, no le di importancia y dije goodbye. Y la verdad lo hubiera dado por terminado, pero me llegó entonces por internet un video de esta persona que están viendo en pantalla. No sé cómo se llama, pero su canal se llama Campechaneando, donde habla acerca del mismo tema, pero exactamente en sentido contrario. Es decir, habla maravillas de la secretaria Rocío Nale, que es una supermujer, que puso en jaque a la OPEP, que tiene unos super ovarios, bueno, casi que quiere tener un hijo con ella, ¿sí? Es decir, exactamente lo que Pedro Páramo, pero en sentido contrario. Y ahora sí me surgió curiosidad por saber quién de los dos tiene la razón y decidí hacer una pequeña revisión para ver cuál de los dos estaría hablando. Por otra cosa, de Campechaneando solamente habla maravillas, pero no da una explicación precisa de por qué está de acuerdo con él. Y me puse a revisar datos, a buscar datos para saber para generar mi propia opinión y saber de qué estaban hablando.
Lo primero que hice es revisar la página, la fanpage de esta persona que tiene Campechaneando. La que revisé es de donde se origina el video que vi, y es una página de Facebook. Y lo primero que veo que es que en la foto de perfil trae una caricatura donde supongo que es él con Andrés Manuel López Obrador, y en el banner, no me acuerdo cómo se llama, fondo de pantalla, pero en la imagen grande de la página aparece una foto de Andrés Manuel con su esposa y en el fondo una bandera de México. Entonces, pues, lo primero que piensas es que evidentemente idolatra a Andrés Manuel, y sus comentarios siempre van a tener tendencia para favorecer a Andrés Manuel y a su equipo. Es decir, todo parece indicar que aunque Andrés Manuel se equivocara, este personaje siempre estaría hablando a favor de Andrés Manuel. Por lo que me di a la tarea de revisar, insisto, para ver qué onda. Lo primero que hice fue buscar el historial de producción de México en los últimos años, y encontré lo siguiente. Como podemos ver en la gráfica, ahí puse los años más recientes en cuanto a la producción de petróleo, de millones de barriles diarios de petróleo. Es en el sexenio de Vicente Fox cuando se alcanzó el punto más alto histórico en México. Es decir, para atrás solo fue subiendo la gráfica. Pero lo que quiero puntualizar es que en el sexenio de Vicente Fox la producción tuvo un promedio de 3.3 millones de barriles diarios. Cuando entra Felipe Calderón empieza la caída, y durante los 3 primeros años hay caída en picada también de la producción. Sin embargo, a mediados de su sexenio lo estabiliza y lo deja alrededor de 2.6 millones de barriles diarios. Ya es cuando entra el buenísimo de Enrique Peña Nieto, y es cuando la producción diaria de barriles de petróleo se va en picada, con todo y sus famosas reformas al planteamiento energético. Lo tira al piso y se va de 2.6 que lo tenía Felipe Calderón a 1.7. Pueden ver que hay caída, y se lo deja Andrés Manuel con 1.700.000 barriles diarios. Bien, ahora eso es el comparativo interno nuestro. Vamos a ver cómo está el comparativo de nosotros con respecto al resto del mundo. Si vemos en cuanto a la producción de petróleo de los países en América, podemos checar que de 2004 a 2018, Estados Unidos, Brasil y Canadá tuvieron crecimiento en su capacidad de producción, en su producción de petróleo. Y solo México y Venezuela tuvieron caída. Ahora, si hacemos el comparativo de la producción mundial en los últimos años, si comparamos desde 2004 a 2018, nos podemos dar cuenta de que Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, Irak, Canadá y los Emiratos Árabes tuvieron unos crecimientos increíbles, o sea, muy grandes de su producción petrolera diaria, ¿sí? Y México, junto con otros países como Venezuela, Noruega y Nigeria, han tenido una caída sustancial en la producción diaria de petróleo. México, en el mismo periodo, inclusive, ha caído a la mitad de su capacidad productiva. Bueno, ese es el panorama general de cómo estaba la situación hasta antes de la cuestión del coronavirus que nos afecta desde inicios de año. En el momento en que entra esta pandemia, provoca que la producción de todas las cosas se detenga, porque la gente deja de ir a sus trabajos, la gente deja de viajar y demás. Con esto, a su vez, provoca que se requiera o se compre menos petróleo a nivel mundial. Al bajar la demanda, el precio también baja. Ante la caída del precio, obviamente los grandes productores de petróleo
pues sufren porque no están teniendo la misma cantidad de ingresos. Y dos de los más grandes, que son Arabia Saudita y Rusia, o Arabia Saudita le dice a Rusia, oye, vamos a hacer una cosa, vamos a bajar la capacidad de producción, vamos a producir menos para que no siga cayendo el precio del petróleo. Rusia dice, no, ni madres, yo no le entro. Y Arabia Saudita, no sé si para presionar a Rusia o para compensar el menor precio con una mayor producción, sube su producción diaria de barriles de petróleo, creo que son en 2,5 millones de barriles diarios adicionales. Evidentemente esto hace que el precio se vaya por los suelos en picada, ¿sí? Cuando los grandes productores de petróleo ven que ya pasan los días y no se corrige el tema del precio del petróleo, convocan a los principales productores a nivel mundial, incluyendo México, y le dicen, oye, vente, vamos a negociar, vamos a acordar reducir la producción diaria para que se estabilice el precio y no estemos perdiendo tanta lana. Invitan a México. Cuando México se sienta a la mesa de negociaciones, dicen, ok, ¿sabes qué, México? A ti te toca reducir tu producción diaria en 400,000 barriles. Vamos a ver cómo está el México. México tiene, este sería el total de la producción diaria ahorita, que es 1,760,000 barriles diarios. Y le dicen, deja de producir esta cantidad. Entonces México dice, oye, no mames, o sea, ustedes vienen creciendo a lo largo de los últimos años, crece y crece y crece. Y nosotros venimos perdiendo capacidad productiva en los últimos años, ¿sí? Ahorita que yo ya le metí un chorro de lana para recuperar mi producción de petróleo y que ustedes arman su desmadre por incrementar la capacidad productiva de Arabia, ¿sí? Ahora quieren que entre todos nos bajemos. No, yo no puedo. Todo el grupo de los principales productores, los más grandes, dicen, oye, es que mira, va a ser proporcional, ¿sí? Todos vamos a bajar un 23%, ¿sí? Sí, es como decir, ¿sabes qué? Todos nos vamos a quitar un brazo. Quítate un brazo tú también. Dices, no mames, o sea, no es lo mismo la masa muscular que te queda a ti que la que me queda a mí, cabrón. O sea, por más de que nos toque proporcionalmente, tú vas a seguir teniendo un chingo de producción. E insisto, tú llevas crecimiento a lo largo de los últimos años, nosotros llevamos decrecimiento, ¿sí? Entonces, yo no puedo bajar mi producción diaria de petróleo porque está muy pequeña y porque me está costando mucho trabajo levantarla. Y así estuvieron en negociación 5 horas y México dijo, a ver, señores, ya tenemos 5 horas, ustedes están tratando de convencerme, yo les digo que no, no entienden, no vamos a ceder, con su permiso, pónganse de acuerdo, si quieren reducir la capacidad de producción, adelante, no tengo ningún problema, ahí me avisan, goodbye. Todo esto, ¿era bueno o era malo para México en ese momento? Según David Páramo, era una estupidez, porque según sus cuentas, si se bajaba la producción diaria iba a subir el precio y íbamos a tener más ganancias por cuestión de que iba a subir el precio, ¿sí? Según el cuate campechaneando, no lo explicó, pero que estaba bien, nada más. Entonces, en ese momento de la negociación, ¿era bueno o era malo? Yo creo que en ese momento era riesgoso. Si México no cedía y por no ceder se caía la negociación y la comunidad productora de petróleo no bajaba su producción diaria, México iba a sufrir mucho por estar vendiendo petróleo prácticamente al costo de su producción. Pero, dadas las circunstancias y sabiendo que los grandes productores estaban sufriendo todavía más que México,
era de esperarse que aunque México dijera que no, ellos a huevito tenían que bajar su producción. Y es la carta que yo creo que se jugó México, ¿sí? Es decir, yo no me bajo, me mantengo en mi capacidad productiva y yo sé que de todas maneras tú sí le tienes que bajar, porque a final de cuentas tú fuiste el que lo subiste y ahorita a ti te está doliendo más. En el transcurso de la negociación, el grupo de productores de petróleo le dijo a México, ok, que no sean 400,000, que sean 350,000. Aún así, la secretaria Rocío Nale dijo, ni más palomero, yo me mantengo con mi capacidad de producción. Con eso México se la jugó. ¿Y qué pasó? El mismo día, en la noche, Estados Unidos, el principal productor de petróleo a nivel mundial, que produce 12 millones y medio de barriles diarios de petróleo, dijo, está bien, de los 350,000 que terminaron pidiéndote, yo doy 250,000 adicionales y tú pon 100,000. Y ya Andrés Manuel dijo, pues órale, va, para que veas que no soy tan culero. Y México cedió con una disminución de 100,000 barriles diarios de petróleo. Dada esta revisión que hice para mí mismo, pues saco mis conclusiones. Y en este caso, que tiene que ver con lo relacionado con los medios de comunicación, pues yo concluyo, o yo creo que David Páramo es un periodista manipulador malo. Y no me refiero a malo de malvado, sino a malo de mediocre. Vamos a revisar el video y vamos a desmenuzarlo para ver la forma en que quiere manipular a su audiencia. Si producimos 1.8 millones de barriles diarios a $20 por barril, 36,000 millones de dólares entran a las arcas del gobierno. ¿Qué pasa si producimos menos, pero sube el precio? Vean nomás, vean nomás. Así de sencillo. 48,000 millones de dólares. Explícame esa última cifra. Porque sube el precio, produces un poco menos, pero ganas en el precio. Lo primero que resalta en las cuentas de David Páramo es en la manipulación de las cantidades. Él redondea la producción y dice que estamos produciendo 1.8 millones de barriles diarios y dice, si lo bajamos a 1.6 da tal cantidad. Pero ahí estamos hablando de una reducción de 200,000 barriles diarios, cuando la OPEP estaba pidiendo 400,000. Es decir, su cuenta hubiera quedado bastante más chica si la hubiera hecho correctamente. Obviamente, él al ponerla en la segunda cifra, solamente una reducción de 200,000 pesos, pues queda un poquito más bonita que la que hubiera sido la que en realidad estaba pidiendo la OPEP. De Tabasco para el mundo, Rocío Nale ahora ya es famosa a nivel mundial. No por inteligente, no por buena negociadora, no por hacer las cosas bien. Hoy en la reunión de la OPEP se ganó venir al pizarrón del Paz. Es total y absolutamente absurda esa mujer. Ahora vamos a ver los números redondeados, así como lo planteaba Páramo, de cómo estamos, de cómo la sugerencia que él daba, ya con los números correctos, reduciendo los 400,000 barriles diarios, y lo que finalmente se consiguió. Bien, el tema está así. En números redondeados, nosotros producimos 1.800.000 barriles diarios a un precio que David Páramo puso de 20 pesos. Estaríamos hablando de un ingreso de 36 millones de dólares diarios. Él dice, si se baja la capacidad productiva, y vamos a ponerlo correctamente, con 400,000 menos, quedando en 1.400.000 barriles diarios, a 30 pesos, que es el supuesto que él pone como el alza de precio por reducir la capacidad productiva, estaríamos andando en los 42 millones de dólares diarios de ingresos, ¿sí? Lo cual obviamente se vislumbra mejor que los ingresos actuales.
Pero, ¿cuánto fue lo que consiguió Rocío Nale? Rocío Nale consiguió que solo se bajaran 100,000 barriles diarios y se quedó la capacidad a números redondos en 1,700,000 barriles diarios. Al supuesto de David Páramo de $30 por el barril, el ingreso total que consiguió Nale es de $51 millones diarios. Lo que él califica como la tonta y absurda de Rocío Nale, ¿sí? Eso es lo que ella consiguió. Una vez que reviso y comparo las calificaciones de David Páramo hacia Nale, donde dice que es tonta y es absurda, y comparo a las de este tipo de Campechanean, donde dice que fue un genio, pues digo, realmente en los números reales, creo que la negociación fue correcta, ¿sí? Aunque este señor diga que no. Creo que estaba en una marcha cuando pasó primero de secundaria, que estaba en un movimiento, no sé, o estaba leyendo el diario del Che Guevara, porque es demasiada ideología y poca razón. En esta parte se supone que el señor está siendo sarcástico y se supone que su actuación es graciosa y va a hacer reír a los demás. Prefiero a Jorge Falcón que a él como analista financiero, honestamente. Y en esta sección vimos el segundo intento de manipulación, y es el siguiente. Él pone en su pantalla una imagen que supongo que es la de Rocío Nale, hablando por teléfono diciendo que me esperen 5 horas más. Aquí él está dando a entender que la señora hizo que la esperen sentada, o sea, que ella no estuvo presente, que ella estaba atendiendo el teléfono y diciendo, ahorita voy y ahorita los atiendo, que se esperen. Y no es cierto. Lo cierto es que tardaron 5 horas en la negociación, donde ella decía que no y los demás seguían pidiendo que sí. Ese fue el tiempo que le hicieron esperar, que a final de cuentas no se dio. No se dio en el sentido de que no hubo una cesión de lo que quería conseguir la comunidad productora de petróleo. Pero la imagen que él pone es como si que ella hubiera llegado tarde, ¿sí? Y no tiene nada que ver con eso. El acuerdo era vamos a disminuir la producción de petróleo. Y llega Rocío y le dice, ¿qué? No, nosotros no. Aquí viene el otro intento de manipulación. Él pone en su cuadro de atrás, intentó tirar el acuerdo de la OPEP. Él dice que ya habían acordado que iban a bajar la capacidad de producción de los países productores de petróleo. Y no. El objetivo de la reunión era acordar cuánto cada quien. Pero México no había dicho, oye señores, yo voy a bajar 400,000 barriles diarios de petróleo, y llegando a la negociación dijo, ¿saben qué? Siempre no. No fue así. A México, y creo que a Nale le queda claro y a los economistas, que el acuerdo se tenía que dar, pero teníamos que acordar que nosotros no íbamos a bajar nuestra capacidad de producción, ¿sí? Y eso de intentar tirar el acuerdo tendría que ser demasiado tonto para intentar que no haya un acuerdo en la baja de producción, nada más que no estemos nosotros implicados por las razones que ya se explicaron antes, ¿sí? Es decir, sí, vengo para que bajen su capacidad de producción, pero no me voy a comprometer a bajar la mía. A mí me conviene que ustedes bajen, ¿sí? Porque a final de cuentas ustedes fueron los que lo subieron, no nosotros. Y al final de cuentas ustedes llevan mayor crecimiento que nosotros en los últimos años. Pero no fue su intento de ella tirar el acuerdo, como dice este gordito. Cuando 23 están en un sentido y tú estás en el otro, lo más probable es que el equivocado seas tú. Cuando 23 están en un sentido y tú estás en el otro, lo más probable es que el equivocado seas tú. No porque los demás quieran presionarte para que hagas algo que no te conviene. No por eso quiere decir que tengan la razón. Es más, es muy probable que ellos hayan sabido que no tenían la razón, pero les convenía convencer a México en bajar su capacidad productora de petróleo. Entonces no es así de que los demás sí tenían la razón y ella no. Es de matemáticas de secundaria. Es de matemáticas de secundaria. Habrá que revisar a qué secundaria fue David Páramo, porque chequen la siguiente multiplicación. Él dice que si multiplicamos 1.8 millones de barriles por $20, da 36,000 millones de dólares.
Realmente, si usted hace esa multiplicación, se va a dar cuenta que no da 36,000 millones de dólares, sino solamente 36 millones de dólares. Y exactamente igual, si multiplicas 1.6 millones de barriles por 30 dólares, no te da 48,000 millones de dólares, sino 48 millones de dólares. Entonces, ¿a qué secundaria fue? O sea, que le devuelvan su dinero porque lo estafaron. David pone en su pantalla de atrás: México contra el sentido común. Vamos a aplicar el sentido común usted y yo. ¿En quién confiaría? ¿En el presidente de la República, que ya está bastante curtido en cuanto a ataques a su forma de pensar y se mantiene, tenga la razón o no tenga la razón, se mantiene en sus dichos y aguanta vara, junto con su secretaria de Energía, que es un ingeniero químico con especialidad en petroquímica, que además tiene diplomados en viabilidad económica de los procesos energéticos, o en lo que dice David Páramo, que es periodista, o sea, su especialidad es la comunicación, pero que no sabe multiplicar y que además, pues buscando algo de información de él, vi los siguientes tweets que alguna vez publicó, como este, donde dice: dime a qué hora paso a tu casa. ¿Prefieres la reseña antes o después de que me tire a tu mamá y hermanas? Primer tweet, se ve que es una persona fina y decente. Y si ven ahí la foto de perfil que tenía cuando hizo este comentario por Twitter, pues se ve en el gimnasio, ahí levantando unas pesas. Pero también hay otro Twitter, por ahí dice: a mí la única que me levanta es tu mamá, pero el pito a mamadas. Otra vez demostrando su finura, su calidad de persona. O en este caso también en su foto de perfil, otra vez él en el gimnasio. ¿Qué me dice el sentido común? ¿En quién, después de revisar los números, de revisar las cifras y de revisar quién es quién, en quién confiarías? Para mí, por lo que veo y lo que he revisado, David Páramo es más aficionado al gimnasio, a las selfies y a los tacos que a los libros y a las matemáticas. Yo creo que en este round el presidente de la República y su secretaria de Energía tuvieron mucha razón y actuaron conforme debieron de haber actuado, con lo poco que sé y lo poco que logro ver. El objetivo de este video no es otra cosa que hacer conciencia de que no todo lo que se dice en internet, ni en los medios de comunicación, ni en los libros, tiene que ser forzosamente correcto. O sea, tienes que tener tu propio criterio en base a los conocimientos que tengas, ¿sí? Pero no solamente dejarte influenciar por lo que los demás dicen. Espero que te haya servido. Espero tus comentarios, positivos o negativos, los leeré todos. Por favor, suscríbete. Saludos. Estados Unidos se compromete a reducir adicionalmente a lo que él iba a entregar 250,000